Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Tesoros de la Verdad, parte 1, razonando con nuestro Creador. Y durante esta semana que ya hemos comenzado, estamos avanzando, tenemos este tema muy importante que lleva por título La palabra de Dios a la humanidad para hoy. Un título muy interesante. El mensaje que tú y yo necesitamos para hoy, para este año que ya hemos comenzado y que espero que estés teniendo bendiciones de parte del Señor y tengas el buen propósito de continuar estudiando la palabra de Dios junto con nosotros. Pero antes de continuar, quiero que vayamos juntos a la palabra de Dios para que recordemos el texto que estamos aprendiendo y se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 17. Y el verso número 5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. La palabra de Dios nos instruye que no hemos de confiar en el ser humano y apartarnos de Dios. Muy bien, y espero que este sea también nuestro propósito. Vamos a continuar y antes de continuar, quiero invitarte para que juntos tengamos una oración y podamos entender las cosas que hemos de estudiar el día de hoy. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir su bendición. Pedimos que nos guarde, nos ayude y que al estudiar su palabra podamos comprenderla, podamos confiar plenamente en Dios y podamos acercarnos más a Él. Bendíganos aquí, denos un buen espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el apartado para el día de hoy y el apartado para el día de hoy lleva por título ¿qué es necesario de nuestra parte? Y nuestra primera pregunta nos dice así, ¿qué clase de actitud debemos tener al estudiar la Biblia? Un asunto muy interesante. Esto es, muchas personas ven la Biblia como cualquier libro, pero la Biblia no es cualquier libro, es la palabra de Dios. Así que, ¿qué actitud tendrías tú si te tuvieras que encontrar frente a Dios en este momento y Dios te hablara? Bueno, vamos a ver si es la misma actitud que lo que nos dice la palabra de Dios que debemos manifestar al estudiar la palabra de Dios. Vamos a ver lo que está escrito en la Biblia. Leamos lo que dice aquí en el libro de Isaías, capítulo 66. Y allí vamos a leer el verso 1 y verso 2. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas las cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. La palabra de Dios dice que entonces Dios va a mirar al que es pobre de espíritu y el que tiembla ante la palabra de Dios. ¿Cuál debe ser la actitud que debemos tener? Una humildad de espíritu para aprender lo que Dios quiere hablarnos a través de la Biblia. Pero hemos no apenas de ser humildes, no hemos de ir pretenciosos diciendo, oh, yo sé y conozco las Escrituras, yo te puedo decir aquí y allá. No, no hemos de ser así. Hemos de ser humildes, pero además de esto hemos de tener temor cuando leemos la palabra de Dios, porque sabemos que estas cosas son verdaderas y Dios mismo te está y me está hablando. ¿Nos damos cuenta? Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver lo que está escrito ahora en este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Juan, capítulo 7, verso 17. Y nos dice así. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo de mi propia cuenta. Para saber hay que investigar. Así que cuando lees la palabra de Dios tienes que investigar. Pero hemos de saber si las cosas que están allí son la palabra de Dios, lleno con un espíritu humilde, con el deseo de aprender la voluntad de Dios. Muy bien, pero no es todo. Vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Para ello quiero invitarte a que me acompañes a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de los Hechos, capítulo 17,
los versos 10 y verso 11. Hechos capítulo 17, verso 10 y verso 11. Y dice así: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. La palabra de Dios entonces nos muestra a los cristianos de Berea, que ellos dicen que estudiaban las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Esto es, no hemos de decir, bueno, voy a escuchar la palabra de Dios y ahí quedó todo. No, vas a escuchar la palabra de Dios y vas a investigar si esto es así. Vamos a escudriñarla con temor y con temblor. Vamos a ser humildes de espíritu, no hemos de ser pretenciosos de espíritu cuando leemos la palabra de Dios. Pero vamos a ver cómo nos instruye la pluma inspirada sobre este asunto. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el Desierto de las Gentes, en la página 290, y nos dice así: cuando el alma se entrega a Cristo, un nuevo poder se posesiona del nuevo corazón. Se realiza un cambio que ningún hombre puede realizar por su cuenta. Es una obra sobrenatural que introduce un elemento sobrenatural en la naturaleza humana. ¿Nos damos cuenta? La palabra de Dios introduce algo en la vida de las personas, algo que no es algo natural. Pero todavía hay más. Vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Mira cómo dice. A los materiales de Elena de White de 1888, en la página 140, nos dice así: la educación que muchos han recibido y el fruto que producen es contradecir, cuestionar, criticar, ridiculizar. Se niegan a admitir la evidencia. El corazón natural está en guerra contra la luz, la verdad y el conocimiento. Jesucristo ha estado en todos los dormitorios donde se han entretenido. ¿Cuántas oraciones ascendieron al cielo desde estas habitaciones? Muchas personas han leído la palabra de Dios y sin embargo ridiculizan, se ríen, se burlan de ella. Y la pregunta es, ¿cuántas oraciones ascendieron en lugar de hacer eso? Pero vamos a ver qué más nos dice. Vamos a ver qué instrucción tiene este testimonio. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. No hay seguridad de nuestra doctrina, de que nuestra doctrina sea correcta y libre de toda cizaña o error, a menos que hagamos diariamente la voluntad de Dios. Si hacemos su voluntad, conoceremos la doctrina, veremos la verdad en su sagrada belleza. Entonces, cuando nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios, vamos a encontrar muchas cosas para contradecir la verdad de Dios. A menos que nosotros vivamos lo que aprendemos, Dios nos seguirá revelando y no seremos engañados. ¿Te das cuenta? Pero todavía hay más, así que vamos a ver ahora lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. La aceptaremos con reverencia y temor piadoso, y entonces podremos presentar a los demás lo que sabemos que es verdad. No debe haber ningún sentimiento de superioridad o exaltación propia en esta solemne labor. Muchas veces podemos ser pretenciosos. Puede que tú conozcas un texto que yo no. Puede que yo conozca uno que tú no sabes. Pero no hemos de ser pretenciosos. Dice que no debe haber ningún sentimiento de superioridad. Tiene que entender lo que va a decir porque la palabra de Dios dice diferente. No es la actitud. Debemos de tener un espíritu humilde, dispuesto a aprender, dispuesto a compartir, y sin embargo hemos de aceptar la palabra de Dios con reverencia y con temor piadoso. Muy bien. Y no es apenas decirla, es decirla y también practicarla. ¿Te das cuenta? Muy importante. Nuestra actitud al estudiar la palabra de Dios. No con el afán de debatir o demostrar superioridad, con el afán de saber qué es lo que Dios me pide a mí, no qué es lo que le pide al otro.
es lo que me está pidiendo a mí. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Qué parte de la Biblia es más importante que el resto? ¿Será que hay alguna parte que sea más importante? Hay personas que les gusta una parte, pero otra no. Hay personas que les gusta otra parte. Hay personas que definitivamente dicen, esta parte no me agrada en nada. No estoy de acuerdo. Pero ¿será que hay alguna parte importante? ¿Será que hay alguna parte que hay que leer más y otra menos? Vamos a ver lo que nos dice la misma palabra de Dios. Acompáñame a leer lo que está escrito aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 15 y el verso número 4. Mira cómo dice. Dice así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos paz. ¿Nos damos cuenta? Esto es, nosotros hemos de saber que las Escrituras fueron escritas para nosotros. Las cosas que fueron escritas antes fueron escritas para ti y para mí también. No porque ya pasaron, ya no tienen importancia. Alguno puede decir, esa es historia, ya no hay que estudiarlo. No, fueron escritas para nosotros, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos nosotros también esperanza. Veamos los casos de los que ya vivieron y nosotros tengamos consolación. ¿Te das cuenta? Pero vamos a ver qué más nos dice. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Lucas capítulo 24. Y allí vamos a leer el verso número 27. Mira cómo dice. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Esto es, la palabra de Dios fue escrita y cuando se llegó el momento, se ocupó lo que ya estaba escrito. Esto es, no había pasado de moda, no había quedado obsoleto, estaba vigente, se encontraba allí. Pero, ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a leer lo que está escrito acá en el libro de Isaías, capítulo 28, y allí vamos a leer el verso número 10. Mira cómo dice. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. No hemos de dejar una parte en la que digamos, esta ya no es importante. Todas las partes son importantes, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá. No hemos de descuidar. A algunos les gusta la profecía y dicen, ¿sabe qué? A mí voy a estudiar solamente la profecía. No, la palabra de Dios, toda es importante. Y fue escrita allí por alguna razón. La razón de instruirnos, traernos consolación, traernos paz. ¿Te das cuenta? Es importante entonces leerla toda. Pero vamos a dejar que la pluma inspirada también nos hable y vamos a ver lo que nos dice en este siguiente párrafo. Este se encuentra en Consejos para los Maestros en la página 455 y página 456 y nos dice así. Cada parte de la Biblia ha sido dada por inspiración de Dios y es provechosa. El Antiguo Testamento no menos que el Nuevo debe recibir atención. Mientras estudiamos el Antiguo Testamento, hallaremos fuentes vivas que borbotean donde el lector negligente discierne solamente un desierto. Entonces, muchas personas están enfocadas en el Nuevo Testamento, pero el Nuevo y el Antiguo Testamento son importantes y hemos de estudiarlos. Muy bien, pero ¿qué más nos dice? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Cada parte, esto está en Consejos para los Maestros en la página 445, 446. Cada parte de la Biblia ha sido dada por inspiración de Dios y es provechosa. El Antiguo Testamento, no menos que el Nuevo, debe recibir atención. Mientras estudiamos el Antiguo Testamento, hallaremos fuentes vivas que borbotean donde el lector negligente discierne solamente un desierto. Entonces, nosotros hemos de estudiar todas las partes de la Biblia. No hay una parte preferida, puede que tú tengas una parte preferida, pero no hay una parte preferida por Dios, sino que toda la instrucción que está allí ha de ser
leída porque es importante para nuestra vida y para nuestra salvación. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos leer su palabra. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Queremos pedir que nos pueda ayudar en todo y que según su misericordia y bondad podamos cumplir las cosas que hemos aprendido. Quede con nosotros ahora por pedirlo todo y agradecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que aquí te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.